Buenos días, hoy quiero conversar acerca de una de las obras escritas por Nicolás Maquiavelo, El Príncipe. ¿Por qué analizar una obra que está ubicada en el área de ciencia política en plena problemática de salud pública? Porque considero relevante considerar cómo impactan las decisiones políticas en nuestro modo de vida. De ahí que quise releer y analizar esta obra, que ha sido muy controversial porque ha tenido muchos detractores, pero también apologistas, y en tal sentido quise hacer el análisis en tres partes. La primera, el contexto del autor. La segunda, analizar las tácticas o estrategias políticas de los monarcas de su época. Y la tercera parte, el mensaje que nos quiso dejar Maquiavelo en esta obra. En relación a la primera parte, el contexto del autor, recordemos que Nicolás Maquiavelo fue un escritor y político quien escribió esta obra en el siglo XVI, en pleno Renacimiento europeo, periodo que se considera como un periodo de transición entre la edad medieval y la edad moderna, siendo una de sus principales características la secularización del saber, es decir, el predominio de la razón en las decisiones y acciones humanas, alejándose de la religión. En tal sentido, este periodo también se conoce como de transición entre el teocentrismo y el antropocentrismo, tendencias obviamente que influenciaron el pensamiento de Maquiavelo. En relación a su país natal, Italia, en ese momento histórico se encontraba fragmentada entre estados pontificios, estados republicanos y estados monárquicos, unos independientes y otros bajo el dominio extranjero. De hecho, el sueño de Maquiavelo era lograr ver unificada Italia y constituido el Estado como republicano. En relación a la parte económica o al aspecto económico, los historiadores señalan que un porcentaje considerable de la población se encontraba en situación de pobreza y pobreza crítica, y desde el punto de vista sociocultural reseñan este periodo como de un eclipse moral, porque se presentaban altos índices de corrupción en la sociedad italiana de ese momento histórico. Desde el punto de vista particular, Maquiavelo en ese momento que escribe este libro se encontraba retirado o destituido de su cargo político y exiliado. Entonces, obviamente, todos estos factores, circunstancias, influenciaron su pensamiento político, y de ahí es que considero pertinente hacer el análisis, así como también complementar el análisis e interpretación de su mensaje con la lectura de sus otras obras, como el libro La guerra, el arte de la guerra, los discursos de Tito Livio, y una obra teatral que denominó La Mandrágora. Creo que en todos estos escritos de Maquiavelo hay un mismo hilo conductor, donde el autor referido interpreta para exponerlo cuál era su concepción acerca de la política, el Estado, el poder y la corrupción, que él la consideraba como uno de los males de todo Estado. Entonces, en relación a las estrategias o tácticas que realizaban los monarcas de su época y que él describe en los primeros capítulos de este libro, y aquí caemos a la segunda parte de mi análisis, creo que lo que hace es describirla, porque él fue un gran estudioso e investigador de estas estrategias políticas de los monarcas de su época.
Yo considero que es un aporte que él deja en esta obra porque fueron hechos reales de la historia y que fueron los insumos también para que él en el último capítulo de esta obra exponga su pensamiento político. Entonces son muchas las tácticas o estrategias políticas que él narra, pero obviamente solamente voy a señalar 6 que me parecieron interesantes para caer obviamente a las concepciones que él hizo después. Una de ellas era que estos monarcas de su época consideraban que era necesario para mantener el dominio de un estado conquistado lograr desunir y dispersar a sus habitantes. La consigna era desunir para vencer, arruinar para someter. También consideraban que era necesario hacer olvidar al pueblo el sentido de la libertad, porque la consideraban una amenaza para perder ese dominio de un estado conquistado. Creo que estas estrategias todavía se utilizan o los utilizan algunos líderes, ¿no? También constituían un ejército con armas propias porque consideraban que un principado debería estar fundado sobre sus propias fuerzas y no las ajenas. Así como también consideraban el buen uso tanto de las leyes como de la fuerza. Ambas naturalezas juntas eran indispensables para mantenerse en el dominio del Estado y en el poder. De ahí que cuando reseñan esta táctica obviamente hacen un señalamiento en cuanto al simbolismo del centauro Chirón, que es una figura de la mitología griega, que es la figura es mitad hombre y mitad bestia. Y ellos hacían alusión a que esas dos naturalezas eran indispensables que un líder las utilizara. También se preparaban en el arte de la persuasión porque consideraban que el buen uso de la astucia era necesario para saber actuar según las variaciones de la fortuna, así como el buen uso de la prudencia. Todo monarca consideraban que tenía que estar consciente de tener un límite en su accionar para evitar un levantamiento del pueblo, porque también lo consideraban otra amenaza que podía poner en peligro el dominio de su estado y por ende el poder. Entonces yo creo que lo importante de estas estrategias son muchas más, repito, que describe aquí el autor, es que él las pudo observar fuera de su estudio, porque fue un gran investigador. Él también las pudo observar a través de su experiencia política, porque él estuvo durante 14 años como canciller de Florencia y tuvo la oportunidad no solamente de observarlas en su país natal en Italia, sino también tuvo contacto con otros monarcas de países vecinos en Europa. Entonces, estas tácticas políticas que realizaban los monarcas, comenta Maquiavelo, y creo que ese es un aporte del autor que las describe y nos hizo un llamado al pueblo en ese momento que mire, estas son las estrategias que utilizan sus líderes y como lo comenta él, bien alejadas de la divinidad. Lo relevante para mí del análisis de estas tácticas o estrategias es que le dan insumos a Maquiavelo para él en el último capítulo de este libro exponer su pensamiento político. De hecho, para Maquiavelo la política era el arte de lidiar con la fortuna. La fortuna para él eran todas aquellas circunstancias, oportunidades que se le presentaban a un líder para que él decidiera su accionar y poder dominar su vida y la de los demás. También hace señalamiento de dos conceptos fundamentales para él que él denominó la virtud del líder y la virtud del ciudadano. No como cualidades morales,
sino como un conjunto de propiedades que en el caso del líder tenía que desarrollar para saber resolver los conflictos y así mantener el control social y por ende mantenerse en el poder con éxito. Y la virtud del ciudadano era también un conjunto de propiedades que tenía que desarrollar el ciudadano para aprender a vivir en libertad, luchando contra la corrupción y el sometimiento a través o mediante la participación en ese proceso político. Esto es un concepto bien importante en Maquiavelo, porque él, como partidario de la República, pues era fundamental la participación activa del ciudadano, alejándose obviamente de lo que era la monarquía, de su momento, que era lo que más predominaba en su momento histórico. Entonces, considero que para Maquiavelo la política, o en política, siempre se iba a presentar esa tensión constante entre, como él la denomina, las fuerzas o el espíritu del líder y la fuerza o el espíritu del ciudadano o del pueblo. Para, obviamente, a través de estas concepciones, poder exponer, por último, la última parte, que es el mensaje de Maquiavelo. Creo que si analizamos todos estos conceptos que él nos expresa, lo primero que hay que señalar es que el pensamiento político de Maquiavelo es ubicado dentro de un movimiento que se denomina el realismo político, que es aquel que analiza los hechos políticos desde la razón y no desde la religión, la ética o las tradiciones. Asimismo, creo que otro mensaje que nos quiso dejar Maquiavelo en esta obra es que él interpretaba que la política era una acción humana, y de allí que en ella subyace la bondad y la maldad connaturales al ser humano. En esta perspectiva, obviamente, nos deja claro que Maquiavelo, o para Maquiavelo, la práctica política era indispensable que se utilizaran, eran las leyes y no la voluntad de un individuo, porque era a través de las leyes que se podía luchar contra la corrupción y lograr esa distribución igualitaria de la riqueza del Estado para lograr el bien común, que para él era el propósito de la política. Entonces, para finalizar, considero que esta obra de Maquiavelo, que es muy controversial, para mí es un análisis muy pragmático y crítico de las estrategias políticas o de las formas de hacer política de los líderes de su momento, y que deja bien claro su pensamiento como un defensor de la República, que considero que todas estas reflexiones que hizo el autor referido traspasan su época. De ahí que se considera una obra clásica, porque si nos extrapolamos al momento actual, estamos en pleno siglo XXI, estamos frente a amenazas o riesgos globales como son el calentamiento global, las pandemias, las armas de destrucción masiva, las fluctuaciones de la economía global, los desplazamientos humanos, el cambio climático y obviamente la pobreza en todas sus dimensiones o en todas sus expresiones. Ahí valdría la pena, frente a estos, repito, amenazas globales que están hasta poniendo en riesgo la existencia de la raza humana, habría que preguntarse lo mismo que hizo Maquiavelo en el siglo XVI. ¿Qué tipo de Estado, qué tipo de líder y qué tipo de ciudadano necesitamos o requerimos para enfrentar y poder resolver estas graves amenazas? Entonces considero que es pertinente estas reflexiones, y más si nos enfocamos
a una de estas problemáticas que es la pandemia, que es lo que estamos ahorita experimentando. Ya llevamos 1 año y medio con la problemática de la pandemia por la COVID-19. Creo que es relevante que sí se han visto señales de cooperación, de solidaridad. Sin embargo, también se ha observado cómo ciertos líderes de países se alinean es en base a su ideología política y no en base a las necesidades sentidas de la población, que ahorita es la salud pública, y la salud pública es un derecho humano. Y además es evidente las diferencias tan notorias en cuanto al acceso al tratamiento y a los equipos necesarios para hacer frente a esta enfermedad que estamos padeciendo por la COVID-19. En los artículos, ya en los últimos artículos, señalan esa gran diferencia. A los países llamados desarrollados, ya en cuanto al porcentaje de vacunación, se habla que van entre un 44, 45 a un 60, 65% de su población, mientras países latinoamericanos muy pocos. Apenas no alcanzan ni el 10% del porcentaje de su población vacunada, sin hablar de los países más pobres de África, que creo que no alcanzan ni el 1%. Entonces, esto es una opinión como ciudadana, porque esta área no es de mi competencia. Simplemente lo que hago es interpretar una obra clásica y exponer mis inquietudes como ciudadana, pero sí comparto las reflexiones que ya se han publicado de profesionales que sí son expertos en esta área, como politólogos, sociólogos, abogados, y comparto su punto de vista, que es urgente la necesidad de replantear o de renovar estas concepciones en cuanto a la teoría del Estado, en cuanto a la concepción de lo que es autonomía, soberanía, intervencionismo, porque están bien alejadas de nuestra realidad actual, en base a esas problemáticas que planteo. Entonces ellos consideran, y lo comparto, que ya es necesario replantear estas concepciones y redirigirlas más, o que se aproximen más a concepciones que tengan que ver con la cooperación transnacional y la interdependencia individual y social, porque creo que es de esa manera que se puede promover esa corresponsabilidad entre estos actores y tal vez lograr más equidad, más justicia social y más paz en nuestras sociedades. Bueno, muchas gracias por compartir estas reflexiones, por apoyarme suscribiéndose en mi canal de YouTube como Librero Salud, o simplemente reproduciendo estos microvideos. Muchas gracias y será hasta un próximo encuentro.